Muy buenas tardes a todos y a todas los que están acá para esta conferencia en la clase de Lingüística aplicada a la enseñanza de lengua adicional con la profesora Camino López García. Voy a hacer la presentación breve en portugués de su currículum y también les aviso a los invitados, a las personas que no pertenecen a la asignatura de Lingüística aplicada, que hay una lista para las constancias si desean recibir la participación, ¿sí? En haber estado acá con nosotros. Nosotros estamos grabando la charla para después divulgarla a los que no pudieron estar presentes de forma síncrona. Bueno, entonces vamos a empezar la conferencia con la profesora Camino López García, que se intitula Cómo ser un profesor en línea competente. Voy ahora a hacer la presentación en portugués del currículum de la profesora, un recorte de más cosas sí que hay en su currículum, y en el chat también ustedes pueden acompañar su web y su libro sí que tiene publicado sobre un tema que tiene que ver con lo que va a hablar. A professora Camino Lopes Garcia é professora universitária e do ensino médio no sistema educativo espanhol em diferentes instituições. Ela atua na formação docente com temas como inovação educativa, TIC e learning, com ampla experiência no ensino 100% online. Ela tem atuado em formações sobre TIC e metodologias ativas em países como Portugal, México, Equador, Chile, entre outros. Ela é autora do livro Enseñar y Aprender con TIC, nuevas y renovadas metodologías para la enseñanza superior. Bueno, entonces es un gusto, es un honor poder tenerla acá para hablar de un tema que tiene mucha experiencia, y después de su tiempo de presentación vamos a tener unos minutitos para preguntas que las pueden hacer en el chat o pueden hacerlas también oralmente, ¿sí? Muy bienvenida a nuestra universidad y bienvenidos a todos los que vinieron a participar y compartir con nosotros esta tarde. Tienes la palabra, profesora Camino. Muchísimas gracias, Valesca. Muy obrigada por esta magnífica exposição. Boa tarde. Bueno, eu non sei falar moito ben o portugués, así que tenemos la gran ventaja de que vosotros sí que estáis aprendiendo español y voy a poder hacer esta conferencia en mi lengua materna. Os lo agradezco muchísimo. De todos modos, también deciros que si la llegamos a hacer en algún momento en mi portugués, sería muy divertida. Voy a compartir con vosotros la presentación, ¿vale? Para que la podáis tener, la mando a través del chat. Y bueno, ahora también procedo a compartir pantalla y así pues empezamos, ¿vale? Bien, vamos a compartir y ahora debéis estar viendo mi presentación, ¿es así? Por supuesto. Perfecto, muchísimas gracias. Muy bien, como yo estoy ahora presentando desde mi ordenador, yo a vosotros y a vosotras no os puedo ver. Esa es una gran desventaja, así que apenas voy a estar un poco ciega, así que si necesitáis cualquier cosa me lo podéis informar, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Aquí la profesora además Valesca va a estar hablándome si necesita cualquier cosa. En principio esta conferencia, bueno, tiene obvio el formato de conferencia, charla, así que vamos a disponer de aproximadamente unos 45 minutos para que yo pueda realizar la exposición de los temas que os tengo preparados. Yo espero que os gusten muchísimo. Y luego al final tendremos la oportunidad de comentar, charlar, debatir acerca de todo lo que necesitéis. Así que si os van surgiendo algunas dudas o algunas ideas o tenéis alguna anécdota que queráis comentar después en abierto, guardarla, escribidla, porque me encantará al final de la charla poder hablar con vosotros, ¿vale? Bueno, antes de nada, aunque ya la profesora Valesca me ha introducido un poquito y os ha comentado un poquito quién soy, no sé si algunos de vosotros y vosotras me habéis cotilleado por internet. ¿Me habéis googleado antes de empezar esta charla? ¿Sí? ¿No?
Ay, mira, estoy viendo el chat. A ver qué decís por ahí. ¿Me habéis cotilleado o no? Y no estáis muy animados. No, nadie ha contestado, pero no, yo no la conocía, pero profesora Valesca estaba comentando acerca de ustedes, su trabajo, su carrera, y claro, será muy interesante escucharla. Muy bien. Bueno, pues entonces me toca haceros el primer tirón de orejas, ¿vale? Es decir, es una de las cosas más importantes para ser un profesor competente, especialmente además en la virtualidad, en estos tiempos que corren, es contar con una competencia digital docente potente, ¿vale? ¿Y en qué consiste esto? Esto en la competencia digital docente no solo tiene que ver con aquellos con cómo manejamos y si sabemos manejar ordenadores, si sabemos manejar gafas de realidad aumentada, móviles o cualquier otro dispositivo que necesitemos, sino que también tiene que ver en cómo lo usamos y cómo integramos este mundo virtual en nuestra vida. Entonces, ser conscientes de cómo nos vemos en Internet, de cómo las demás personas nos perciben a través de la red es muy importante. Vosotros que estáis aquí ahora, que los que estáis digamos en directo ahora aquí conmigo, sois muy jóvenes, entonces vuestros referentes son ya habitualmente también muchos influencers de Internet y esto es algo muy normal, pero muchos de los profesores que nos van a estar viendo después en diferido no van a tener tanto estos influencers en Internet y no van a comprender tanto la importancia que tiene el conocer un poquito previamente a las personas de las que vais a recibir algún tipo de información, ¿vale? Una de las grandes ventajas de estar en Internet es la gran posibilidad que tenemos de conectar con el mundo y aprender de él, pero tenemos que saber seleccionar muy, muy bien de quién aprendemos y para eso tenemos que elegir y cotillear, googlear a las personas de las que vamos a recibir algún tipo de información, ¿vale? Así que yo os digo ya desde ahora que como práctica educativa, una de las principales estrategias a tener con vuestros futuros estudiantes y los profes que nos van a ver después con sus estudiantes presentes, va a ser la de intentar siempre que sean coherentes y sean conscientes de cómo son ellos en Internet y la gente que traen a su aula, tanto de manera presencial como virtual. Bueno, os quería recomendar este libro que se llama Taxonomía das Tecnologías Digitais na Educación, un aporte a cultura digital na sala de aula, además está en portugués, así que fantástico. Es de la doctora Eric Zednik, que trabaja en una universidad del CEADA en Brasil, y lo ha escrito ha salido hace como unos 2 meses aproximadamente, y os va a ayudar muchísimo con respecto a la parte más técnica, ¿vale?, de la competencia digital docente, que es el conocimiento de todas aquellas herramientas digitales que os van a ser geniales y van a suponer un salvavidas para vosotros y vosotras en vuestra docencia digital. Yo os lo recomiendo. Si la buscáis en Instagram, tiene allí su perfil y está el link al libro por si queréis cotillear un poquito y ver de qué va. Yo os lo recomiendo un montón. El prólogo es mío, por cierto, y cuando la profesora se puso en contacto conmigo para pedirme que escribiese el prólogo y yo pude ver un poco el libro, la verdad es que me encantó. Le dije que sí, seguro, porque es de una calidad muy, muy alta. Por eso os lo quiero recomendar. Bueno, ¿para qué os va a servir esta charla conferencia? Bueno, aquí tenemos 2 tipos de perfiles, aunque ahora estáis solo estudiantes conmigo, luego nos van a ver profes también en la videoconferencia cuando esté grabada. Así que he creado una presentación enfocada a ambos perfiles, tanto a estudiantes que vais a ser en el futuro profes, como a profesores que ya lo sois. Para los estudiantes, va a ser genial que podáis integrar este nuevo conocimiento desde cero, porque la parte positiva es que estáis, digamos, en fabricación, ¿vale? Estáis empezando. Y para los profesores va a ser genial que puedan contrastar un poco su experiencia con respecto a lo que yo os voy a contar ahora e integrar todo aquello que consideren que va a ser útil para ellos. Y la pregunta del millón, ¿por qué es necesaria esta charla hoy día? Bueno, yo no os lo voy a responder, pero os lo va a responder Sheldon. No sé si conocéis la serie de Big Bang Theory. Vamos a ver realmente por qué es importante esta charla hoy.
Bueno, el Sheldon es genial y la verdad es que yo si os dejo ya el capítulo entero me va a superar en todos los niveles, pero esa no es la historia. Y no sé si este breve clip que os he puesto de Sheldon Cooper apareciendo en el salón de su casa con sus amigos, pero en formato virtual, os recuerda algo. ¿Os recuerda a vuestras clases virtuales? Bueno, durante todo el tema desde el momento en que empezó la pandemia, empezaron los confinamientos, en el mundo se han cerrado las escuelas, los centros educativos y hemos pasado a una educación 100% virtual, que poco a poco se va haciendo mixta cuando hay oportunidad de reabrir algunos centros educativos. En estos momentos, pues, se ha hecho un uso realmente excesivo de las videollamadas, de las videoconferencias para dar clases virtuales. Incluso el National Geographic ha considerado un nuevo concepto que se llama la fatiga del Zoom, aunque bueno, si sustituís Zoom por Meet o por Hangouts, por cualquier otro tipo de plataforma, vais a tener el mismo significado, que es las horas y horas y horas que nos estamos pasando delante de un ordenador para estar en sincronía todos juntos en videollamadas. Esto que en principio se ha hecho para que la educación continuase, aún en tiempos de pandemia, es curioso, pero ha sido un golpe tremendo a todo lo que decía la neuroeducación. No sé si conocéis lo que es la neuroeducación. Para los que no lo sepáis, de forma muy simple, os voy a decir que es como si fuese la guía mágica científica que nos dice a los profesores cómo aprende el cerebro. Entonces, gracias a los avances científicos que ha habido en la neuroeducación, se han podido demostrar algunas teorías acerca de cómo el cerebro aprende y se han desmentido muchísimos mitos que antes estaban muy aceptados en el mundo de la educación. Gracias a la neuroeducación, además, yo os invito a que profundicéis en este tema. Hay muchos libros, videoconferencias y vídeos por YouTube y veréis que si aprendéis un poquito de ello, podréis sustraer muchísimas estrategias y tecnologías educativas que podréis utilizar para comprender mejor el funcionamiento del cerebro y ayudaros a mejorar en vuestra programación de vuestras clases virtuales a través de Internet, de Zoom, de lo que queráis. Porque, ¿en qué nos hemos equivocado realmente con la técnica Sheldon Cooper, ¿no? Es como la obsesión de estar presentes, ¿no? Al profesor le quitas el aula presencial y ¿qué pasa? Es como que está ciego ante el mundo, ya no ve a sus alumnos, ya no controla todo lo que pasa en el aula. Estamos muy acostumbrados a controlar espacios, tiempos, miradas, vocabulario, materiales, contenidos, cualquier cosa. Pero al quitar la presencialidad, los profesores han sentido esa falta de poder, esa falta de sensación de yo lo controlo todo y han querido estar presentes de cualquier forma. Entonces, la manera como más parecida que ha habido para poder imitar la educación presencial ha sido la videoconferencia. Pero este es el método más adecuado realmente para abarcar y enfrentar este tipo de educación virtual nueva. Bueno, yo os hago reflexionar sobre algunas de las cositas que han traído. Por ejemplo, no sé, ahí en Brasil, pero en España, en muchos colegios y centros educativos empiezan las clases como a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana o así. Entonces, si antes en la versión presencial pre-COVID se empezaba a esa hora y tenías tu clase de matemáticas, en la versión COVID, en la pandemia, tú tienes tu clase de matemáticas a las 8:30 igualmente, pero a través del Zoom. Y lo mismo con tu clase de lengua, que va a estar a las 9 de la mañana también a través del Zoom. Y después ya empatas con la clase de arte, que va a ser a las 10 de la mañana. Y así todo el rato hasta que sales a mediodía y terminas, e incluso a veces tienes clases por la tarde. Esto es algo que no se ha considerado porque en la educación virtual, yo soy profesora en virtual, en online, desde ya años antes de la pandemia. Antes solo había dado como 3 clases en virtual, no muchas más. Y fijaros, años de ser profesora virtual, porque los tiempos en educación online son muy diferentes a los tiempos en educación presencial. Hay muchísimos otros factores que juegan partido en esta situación, en este juego de la educación virtual, que no es solo la videollamada.
De hecho, las videoconferencias lo que hacen sobre todo es potenciar el aprendizaje memorístico, hacerlo como el más importante, porque claro, hay como un estrés muy grande de no saber si nos va a dar tiempo a dar todo el temario, porque claro, hay niños que se ponen enfermos, de repente luego no pueden asistir a algunas clases, entonces hay mucha ausencia de presencialidad virtual en el contenido y los profesores se tiran más a dar clases magistrales. Además, estamos en una educación virtual en la que al estar en videollamada todo el tiempo, les decimos a nuestros estudiantes que por favor prendan las cámaras, las enciendan y les estemos viendo todo el tiempo, porque eso es producto de esa necesidad de control del profesor presencial ahora en este mundo virtual, ¿vale? Lo cual hace que todo el mundo tenga que estar sentado horas y horas en un entorno que es muy diferente al entorno de una clase presencial normal, ¿vale? Si nos fijamos, cuando entramos a un aula física presencial en un colegio o en un instituto, una universidad, lo que nos encontramos son un aula preparada para lo que va a pasar en ese lugar y todo está preparado para lo que va a suceder. Pero cuando estamos en nuestras propias casas, todo es muy diferente. Hay estudiantes que tienen, por ejemplo, hermanos pequeños con los que comparten habitación y no hay suficientes habitaciones en su casa como para que cada persona esté en un lugar seguro, tranquilo, para estar en una clase virtual todo el tiempo. Muchas veces hay ruidos que les molestan para poder estudiar y para poder continuar sus clases. Otras veces no hay los dispositivos virtuales e internet suficiente en casa como para estar durante tantas horas en clases virtuales. En fin, pues todo esto es algo que no se está considerando en la educación virtual. Y además, bueno, a veces, aunque sí que se está haciendo muchísimo uso de las clases magistrales, algunos profesores intentan meter las metodologías activas a través de creación de grupos, pero sigue siendo en Zoom. Sigue siendo la necesidad de el profesor tiene que verlo todo. Bueno, pues todo esto va en contra de lo que nos ha enseñado durante tantos años la neuroeducación. La neuroeducación nos ha enseñado muchísimas cosas, como por ejemplo nos desmiente algunos mitos que tenemos a la izquierda en mi ala más oscura y en el ala de Angelito tenemos los aprendizajes de la neuroeducación que son los correctos, ¿vale? Por ejemplo, el deporte es fundamental y el movimiento, no solo un deporte en sí mismo que vayas a entrenar, sino que estar en movimiento es fundamental para la creación de nuevas conexiones neuronales. Con este tipo de clases virtuales estamos haciendo que todo este proceso se estanque mucho más. Además, aprendemos a través de la emoción, lo cual va totalmente en contra de lo que son las clases magistrales de toda la vida. Y la letra realmente con sangre no entra, que es algo que siempre se dice, aquí en España es muy conocido ese dicho, de la letra con sangre entra. Significa que si tú quieres aprender algo, no importa lo duro que sea, porque tú tienes que acabar aprendiéndolo, aunque te cueste una barbaridad. Y en lo que nos enseña la neuroeducación precisamente es que el estrés lo que hace es limitar totalmente el aprendizaje. Entonces, bueno, como podéis ver, estamos generando contextos que son muy dispares, que son muy rupturistas con respecto a todo lo que habíamos avanzado antes en educación, que con la llegada de la pandemia se ha revuelto todo y no precisamente hemos ido a dar con la mejor estrategia. Como recomendación, para que podáis aprender a hacerlo mejor, ¿vale? Yo os recomiendo, pero 100% este decálogo está en internet online gratis, que es de la Universidad Oberta de Cataluña, es una de las universidades en las que trabajo y es un decálogo que han creado de los mejores profesores virtuales que existen, consagrados ya en esta universidad por años y años. Es realmente súper útil y es muy cercano, de verdad que os digo que lo cotilleéis. Está vinculado, así que si en esta presentación que os he compartido vais a esta diapositiva y pincháis encima, os va a pasar directamente al decálogo, ¿vale? Bueno, esa como recomendación. Y ahora, ¿cómo podemos hacer realmente esta transformación? ¿Cómo podemos hacerlo bien? ¿Cómo podemos conseguir ese potencial de las clases presenciales en virtual, pero sin pegarnos tanto con las tecnologías y con las limitaciones que estas nos ponen? Bueno, primero de todo es fundamental entender los dos entornos, son muy diferentes, ¿vale? En cuanto a funcionalidades y espacios de trabajo. Los entornos presenciales tienen espacios de trabajo
táctiles, donde habitualmente se puede cambiar muy fácilmente entre ellos y en un propio aula podemos tener preparados muchos al mismo tiempo y entre todos podemos tener la misma autoridad para poder modificarlos, ¿no? Si un profesor le pide a un estudiante que por favor le mueva algo del sitio porque ahora mismo vamos a hacer una dinámica colaborativa diferente, es algo que puede hacer en un momento. Pero en cambio, un aula virtual es muy distinto. Cada uno tiene un rol diferente y ese rol atribuye a unos poderes de modificación del aula virtual distinto. Entonces, la forma de preparar las clases en una virtualidad y en una presencialidad es muy distinta, ¿vale? Aquí tenéis algunos de los puntos claves que yo os recomiendo revisar para que veáis en qué hay que tener mucho más en cuenta. Por ejemplo, el tema de los tiempos. En la virtualidad tienen que ser muchísimo más flexibles porque no controlamos, ya no está bajo nuestro control, bajo el control del profesor, el espacio en el que está estudiando el alumno. Entonces necesitamos disponer de más tiempo para que cada uno pueda organizarse con sus compañeros y con sus realidades familiares, personales, para poder llevar a cabo todo lo que les estamos pidiendo que hagan para poder aprender. Hoy yo os traigo aquí esta pequeña rueda del docente virtual, que me gusta llamarla así porque es un espacio que nos permite ir pasando por cada una de las claves que nos van a facilitar dar en el punto exacto y crear grandes experiencias educativas. La primera de todas es la experiencia del usuario. Y vosotros y vosotras pensaréis, bueno, ¿y qué rayos es esto de la experiencia del usuario? ¿Qué tendrá que ver? Parece, no sé, Netflix, ¿no? Que estamos más preocupados por ver cómo disfruta alguien haciendo algo. Y es que justo tiene que ver con eso. Mirad, os voy a contar una historia. Es que yo cuando empecé como profe virtual, hace ya, pues no sé, 7 años o así, a mí me dijeron, bueno, mira, tú, Camino, tienes que entrar en este Moodle y tienes que montar tu aula virtual, ¿vale? Y para hacer tu aula virtual me dijeron, tú tienes todo el poder, eres la que domina Moodle, así que lo primero que tienes que hacer es montar el curso con todos los contenidos y los materiales. Asegúrate de que está todo lo que los alumnos tienen que aprender, leer y demás. Luego tienes que montar un foro de anuncios, un espacio de interacción donde pues, ellos puedan hacer algunas preguntas básicas y demás. Luego tienes que crear un espacio de entrega para que recibir todos los trabajos que tú les mandes a hacer. Establece unas fechas clave, avisa del final del curso y ponte a corregir y pon notas. Vale. Bueno, dije, pues qué fácil, yo voy a hacer esto, voy a hacer los pasos, lo monto así, así, así y tal, y vamos a ver qué pasó a final de curso. ¿Qué creéis que ha podido pasar? Pues vamos a averiguarlo. Esta profe feliz acabó siendo una profe infeliz en ese momento porque sucedió lo siguiente. Al no haber potenciado los espacios de comunicación, sino simplemente haberlos creado y dejando ahí que la gente participase si quería, no se creó realmente una comunidad de aprendizaje online. Simplemente fue un espacio donde se podía preguntar algo, pero no hubo un aprendizaje comunitario. Luego también hubo una gran baja motivación. La gente no estaba motivada porque solo tenían que hacer unas actividades, pero el profesor no estaba ahí en ningún momento haciendo de coach, animando, dando consejos. Era una docencia casi inexistente, basada en los materiales, en los contenidos y en las herramientas. Y eso se tradujo en un gran abandono del curso, porque la gente no estaba motivada. Al final, lo que nos dice la neuroeducación es que aprendemos a través de la emoción. Y bueno, todos podemos tener una gran fuerza de voluntad, pero a veces esa fuerza de voluntad se termina. Así que necesitamos, lo primero de todo, identificar el problema. ¿Qué es lo que ha podido pasar? ¿Qué problema tiene este modelo? Bueno, nos lo hacemos un poco a la idea, ¿no? El problema básicamente es que esta ha sido una formación que estaba centrada en los materiales y en las herramientas. Lo único de lo que me preocupé como profesora en aquel inicio fue de crear el entorno, de subir los materiales y abrir las herramientas de trabajo, pero nada más. Y de corregir al final, claro, y poner notas. Lo que tenemos que hacer es cambiar el chip y pasar de un modelo centrado en los materiales y en las herramientas y en los contenidos a un modelo centrado en la experiencia de usuario. Es decir,
la creación de experiencias educativas significativas, prometedoras y que nos lleven a realmente vivir una experiencia inolvidable, con la que sintamos que estamos aprendiendo apenas sin esfuerzo. Para esto lo que tenemos que hacer es, cuando entremos en el aula virtual, centrarnos y pensar en quién va a estar habitándola, quién va a querer aprender a través de ella y disponer todo un abanico de recursos, posibilidades, protocolos y estrategias para lograrlo. Ahora, ¿qué implica este cambio? Bueno, pues implica mucho trabajo al final. Fijaros, cuando estamos diseñando un modelo de aprendizaje virtual basado en los contenidos, pues lo único que tenemos que hacer es, bueno, nada, pues que se almacene todo muy bien en el LMS, que es la plataforma virtual que estamos usando para aprender, el aula virtual, pues asegurarnos de que va a haber una evaluación, pero esa evaluación va a estar prácticamente siempre centrada en la memorización. Y luego también vamos a disponer de una serie de contenidos y herramientas. Eso es lo que os he dicho hasta ahora que había hecho yo en mi primera experiencia fallida como profesora virtual. ¿Y qué es realmente preparar esto para dar el salto al aprendizaje basado en el usuario? Bueno, pues crear un proceso de onboarding. No sé si sabéis lo que es, pero el onboarding significa que previamente al inicio del curso tenemos que crear una estrategia, un protocolo para hacer que nuestros estudiantes accedan de forma ya positiva al aula virtual. Darles ánimos, explicarles de qué va el curso, darles algún videotutorial sencillo para que entiendan cómo está dispuesta el aula virtual, explicarles un poquito cómo va el tema de la temporalidad, facilitarles un timeline que podamos haber creado muy bonita en una línea de tiempo en Geniali, por ejemplo. Es decir, darle todo aquello que van a necesitar conocer para no tener problemas a lo largo del curso, como la estrategia también en los foros, cómo va a ser la estrategia comunicativa del docente y demás, que se espera de ellos. Luego, los materiales que tenemos que crear tienen que apetecer leerlos, tienen que apetecer verlos, tienen que apetecer escucharlos. No va a ser solo cuelga un PDF y ya está. No, preocúpate un poco del formato. Vamos a ver luego eso con más profundidad. Luego, un espacio de interacción humana que sea realmente interactivo. No vamos a poner un foro ahí perdido para que se use y ya está. No, crear una red real donde podamos establecer conexiones con nuestros estudiantes. Tiene que haber un diseño coherente con el tipo de usuario que va a aterrizar en nuestro aula virtual. No es lo mismo tener a un millennial que a un boomer. Y además asegurar de que vamos a tener un experto profesor no solo en la materia, sino un genial coach que tire de estos alumnos para eliminar la frustración y mantenerlos motivados. En fin, al final todo ello que termine en la construcción de unas actividades motivadoras y retadoras. Bueno, ¿cómo vamos a hacer este cambio? La palabra clave y que os tiene que quedar grabada a fuego si queréis tatuárosla fantástico va a ser el DTP, que es el diseño tecnopedagógico. Esto es un tema súper extenso, muy profundo. Yo he sido profesora de la asignatura de diseño tecnopedagógico en el máster de educación y TIC de la Universitat Oberta de Cataluña y realmente es todo para una asignatura y para 3 si hace falta. Pero yo os voy a decir así un poco en general de qué va el tema. El diseño tecnopedagógico es aquello que os va a dar tranquilidad, equilibrio, libertad, seguridad, calma y os va a quitar todo el estrés del mundo como profesores virtuales. Porque es aquella disciplina que se ocupa, digamos, de toda la parte holística del aprendizaje. Es cómo vamos a diseñar esas experiencias de aprendizaje para tenerlo absolutamente todo controlado y poder elegir los mejores contenidos, las mejores herramientas, los mejores espacios de aprendizaje y el mejor diseño de actividades, metodologías, evaluación para lo que queremos conseguir, ¿vale? Para ello hay diferentes tipos de modelos de diseño tecnopedagógico que se llaman. El más conocido es el ADDIE, que yo le llamo el framework del DTP, porque prácticamente en él están basados el resto, pero hay diferentes. Por ejemplo, el SOLE, digamos que está más basado en un aprendizaje basado en investigación, en retos. Luego hay otro tipo de modelos como el prototipado rápido, que están más enfocados al desarrollo de producto. Luego tenemos el DACUM, que es más enfocado a las competencias, es decir, podéis elegir aquel que consideréis que va a pegar más con el diseño que queréis conseguir.
Pero básicamente, si seguimos el ADI, nos vamos a encontrar con 5 fases, perdonad, imprescindibles. La primera es el análisis, la segunda el diseño, desarrollo, implementación y evaluación. De hecho, nos vamos a meter con la primera, que es el análisis, y ni más ni menos el análisis del contexto. Aquí os voy a hablar sobre todo de la parte del target y que va enlazada directamente con la parte de contenidos y materiales. ¿Qué es esto del target? Bueno, el target es las personas que van a ser nuestros estudiantes y tenemos que pensar que quiénes son realmente. Nuestros estudiantes pueden provenir de no solo etnias diferentes, niveles económicos, sociales, culturales distintos, sino también a nivel generacional. Esto influye muchísimo. Os voy a poner un mini vídeo, está en inglés, pero está subtitulado también en español, espero que os ayude, porque aquí vais a poder ver exactamente un ejemplo práctico, además muy simpático, de cómo son de diferentes dos generaciones que conviven unidas, que son la de los boomers y la de los millennials. Esto a los que sois estudiantes pues os resultará muy cercano porque os vais a identificar probablemente con el millennial, pero los profesores que nos van a ver después en la grabación creo que les va a resultar muy llamativo la parte del boomer. No tenemos audio. ¿No tenéis audio? Entonces, en el otro vídeo tampoco. Qué raro. Igual es porque está en YouTube, no sé. Bueno, no os preocupéis, lo podéis ver después. Si no tenéis audio, leed abajo las letras y luego lo podéis ver tranquilamente, ¿vale? Porque lo tenéis vinculado en mi presentación. Siento que no hayáis podido escucharlo, es divertido, ya lo veréis con calma. Es simplemente era para hacer una introducción de lo importante que es realmente estudiar a la persona que va a ser nuestro estudiante. Es muy importante, porque nosotros, por ejemplo, yo pertenezco a la generación de los millennials, pero hay profesores en activo que son todavía boomers. Ahora mismo estamos en un momento que entran en juego en el mismo escenario muchísimas generaciones digitales diferentes. Hay profesores que son boomers, pero están dando clases a estudiantes que son centennials, es decir, ni siquiera son millennials, son la siguiente generación a los millennials, que son los centennials. Incluso hay profesores boomers que están empezando a dar clase a los alfa, que son la siguiente generación a los centennials. Antes siempre ha habido diferencias en cuanto a las generaciones digitales, o sea, perdón, las generaciones no digitales. Antes siempre, ¿no? Los típicos abuelos y nuestros padres decían que también chocaban mucho entre ellos. Pero ahora, con la llegada de Internet y de las nuevas tecnologías, estas diferencias son muchísimo más grandes porque ha cambiado la forma de ver la vida y de socializar, también la forma de aprender y de consumir contenido. Y esto se puede ver muchísimo en la experiencia en clase. Por ejemplo, a mí me pasa muchísimo que si tengo estudiantes boomers, es decir,
de la generación de mis padres, por ejemplo, ellos en clase, los canales de comunicación van a ser preferiblemente teléfono. Me van a preguntar, profe, por favor, ¿puedes llamarme por teléfono? ¿Te puedo llamar por teléfono para preguntarte esta duda? Y es como, no, tenemos el aula virtual. Y dicen, entonces, no, pues hacemos una videoconferencia. Y es como, no, no está establecido que haya ese tipo de horas de tutoría. Entonces, ¿por dónde? Pues por los foros. Es que yo no me apaño con los foros. Bueno, ese es el tipo de la generalidad. Estamos hablando de generalidades, ¿vale? Luego siempre hay excepciones, hay personas de la generación de boomers que tienen una competencia digital buena, pero en general suelen tener ese tipo de preferencias. Así que es importante estar preparados y preparar el aula virtual también para este tipo de perfiles. Por ejemplo, los X, que son la generación que está por encima de mí antes de los boomers, y los millennials, que es mi generación, preferimos los chats y los foros. De hecho, se dice de nosotros que no llamamos por teléfono. En mi caso es tal cual. Yo ya saben mi familia que me tienen que escribir por WhatsApp y avisarme con tiempo si quieren una llamada de teléfono. Pues al final todo esto es una forma de extrapolar y que hacemos también uso de este tipo de espacios de comunicación cuando aprendemos en los espacios virtuales. En cuanto a los contenidos, los formatos, es muy importante tenerlos en cuenta. Por ejemplo, si tenéis alumnos boomers, vosotros que vais a ser profesores, en principio vais a ser profesores de la enseñanza pues, secundaria y demás, pero si en algún momento dais clase en la universidad, es posible que tengáis estudiantes que sean mucho mayores que vosotros, porque son personas que están jubiladas y que han preferido volver a estudiar, pues porque les apetece tener nuevo conocimiento, y os podéis encontrar perfectamente a boomers en vuestras clases. Estos van a preferir siempre los contenidos que se puedan imprimir, es decir, no les pongas un SCORM delante. Un SCORM es algo parecido a lo que estáis viendo ahora aquí, que esto es un Geniali, pero veis que tiene emergentes, ¿verdad? Esto, si lo imprimís, el emergente no se va a imprimir, pero ellos lo quieren imprimir porque lo quieren subrayar a mano. Es algo que es como, wow, para mí que soy millennial me resulta raro, ¿no? Pero yo les entiendo porque ellos vienen de esa forma de estudiar, es su forma de manejarse con el material de estudio. En cambio, la generación X también les gusta el aprendizaje memorístico, pero ya les gusta el audiovisual también, así que van a disfrutar con los vídeos y van a preferir también materiales más interactivos. Y luego ya estamos los millennials y la generación Z, que preferimos audiovisuales, aprendizaje experiencial, nada de memorístico, autodirigido, o sea, por favor, tenemos nosotros bastantes posibilidades para organizar nuestro tiempo, interactivo, y además generalmente los millennials y los centennials somos una generación que es mucho más ecologista que las anteriores, por lo cual no nos gusta imprimir. Yo intento imprimir lo mínimo posible. Y luego, por otro lado, es muy importante entender los momentos, los tiempos de aprendizaje de estas generaciones virtuales. Por ejemplo, con los boomers no vais a tener nunca ningún problema en cuanto al tiempo, porque ellos siempre van a priorizar el aprendizaje a cualquier otra cosa, porque ellos se comprometen con algo y lo cumplen. Vienen de una generación que ha venido de la Revolución Industrial, donde estaban acostumbrados a que le dieran siempre lo mismo, no les daban a elegir. Tenían todos que aprender lo mismo, en el mismo lugar, en el mismo momento. Entonces están acostumbrados a eso. Pero en cambio, la generación X ya va a necesitar conciliar con trabajo, hijos y estudios, y los millennials vamos a querer conciliar el estudio con nuestra vida, con el disfrute de nuestra vida, de nuestros hobbies y con el trabajo. Todo esto va a influir en cómo vamos a diseñar y elaborar los contenidos y los materiales de aprendizaje. Por ejemplo, deben ser multiplataforma. ¿Por qué? Porque si son multiplataforma nos van a permitir tener una gran conciliación entre aprendizaje formal y la vida, ya que vamos a poder acceder a ellos a través, por ejemplo, del móvil, si vamos en el autobús urbano en un momento, o a través de la tablet o del ordenador, en función de dónde estemos. Deben ser multiformato, precisamente por esto, ¿no? Desde dónde estamos accediendo. Si estamos accediendo desde el móvil, necesitamos que ese formato sea posible verlo, visionarlo bien, adecuadamente desde el móvil, que no nos pongan cualquier cosa que luego no sea interactiva en el móvil. Y luego deben ser emocionales. ¿Esto qué significa? Que aprendemos a través de aquello que nos emociona. Esto ya os lo he dicho un montón de veces con lo del tema de la neuroeducación.
Entonces necesitamos algún contenido que ya esté basado en el storytelling, es decir, no me des un PDF de un artículo que me tengan que leer de arriba abajo todo el rato, que madre mía, qué terror, porque me voy a aburrir muchísimo, voy a perder un montón de concentración, sino prepara un contenido que tenga una historia detrás. Cuéntamelo de otra manera para que yo pueda entenderlo y disfrutarlo de mejor. Y esto va a influir totalmente en cómo vamos a preparar nuestros contenidos y materiales. Como veis aquí, vamos a preferir siempre no solo aportar texto, sino también un podcast, por si esto facilita mucho las cosas. Por ejemplo, a los X que suelen tener hijos ahora mismo, les facilita un montón no tener que estar leyendo todo el rato, porque si tienen un podcast pueden estar escuchándolo mientras están haciendo la comida o llevando a sus hijos al colegio o no sé qué. Y mientras están encontrando momentos de su vida para seguir aprendiendo. Entonces, de lo que se trata es de tratar al máximo de facilitarles que integren sus estudios, su aprendizaje en su vida. Y así con todo. Bueno, que me voy quedando sin tiempo y yo hablo muchísimo, como podéis comprobar. Y eso que no os tengo delante yo aquí para poder interactuar, si no, esto ya sería una conferencia de 3 horas, ¿vale? Bueno, es muy importante cuidar el espacio, ¿vale? El espacio en el que aprendemos es fundamental. No sé si estáis al corriente de todas las tendencias educativas en cuanto a la transformación de los espacios presenciales, que son geniales. Tenemos a Rosanne Bost, a María Caso. Rosanne Bost es arquitecta y decoradora de interior y está desde hace ya muchos años trabajando en la transformación de las aulas y de centros educativos para que sean lugares donde apetezca aprender y donde el espacio facilite también la creación de nuevas dinámicas mucho más flexibles, ¿no? Que un aula virtual, que un aula presencial en la que están todos los pupitres en fila, puestos delante unos de otros, apenas hay contacto visual. Si hay que reorganizar eso, hay que mover todo el mobiliario, hace un ruido terrible y molestamos al aula de al lado. Bueno, un montón de cosas. Yo os animo a que busquéis información porque es realmente muy interesante. Necesitamos tener un espacio virtual igual de bien trabajado que el espacio presencial, ¿vale? Si nosotros en nuestra casa tenemos un sofá cómodo en el que estar ahí mientras estamos con el ordenador aprendiendo, nos gustaría que el aula virtual, tanto sea Moodle, Camilo, Sakai, bueno, todas las que hay, Blackboard, hay muchísimas, también deberían estar acondicionadas, suficientemente ordenadas, coherentes, para que la experiencia de vivir ahí dentro, porque al final estamos viviendo dentro de las aulas virtuales porque nos pasamos un montón de horas ahí, sea un espacio donde nos apetezca estar y donde podamos interactuar fácilmente con el contenido. Ahí nos pueden ayudar muchísimo los SCORM. Si no sabéis lo que son, os animo de verdad que busquéis información, porque hay algunos paquetes SCORM, creadores de paquetes SCORM que la mayor parte son de pago, pero algunos dan facilidad de un tiempo de prueba que os va a venir súper bien para probar cómo es. Y de todos modos, siempre hay alguna oferta gratuita, como es por ejemplo esta que estoy yo utilizando, que es el Geniali. No es un SCORM, pero te da una facilidad de interactividad con los contenidos muy parecida. Bueno, y en estos espacios virtuales no solo hay que cuidar el aspecto, ¿no? del continente y del contenido que hay ahí dentro, sino que también debe habitarlo un docente que esté acorde con ese espacio virtual, ¿vale? Hay algo que se os tiene que grabar a fuego en vuestra cabeza que se llama la presencia docente. La presencia docente es, digamos que es como el Sheldon que ha aparecido antes en ese vídeo que os he puesto en virtual, a través de esa tele que se montó, pero sin realmente estar tan pesado ahí visualmente. La presencia docente es sentir que el profesor está con nosotros, sentir que nos está apoyando, que está detrás del aula virtual para ayudarnos en todo momento, resolver nuestras dudas, sentir que en cualquier momento nos va a recordar algo para que no se nos olviden puntos claves del curso. Hay 3 tipos de presencias docentes. Una de ellas es la didáctica, que es la que se ocupa más de la parte organizativa, de las actividades, de la parte, bueno, más de la didáctica del curso. Luego está la presencia cognitiva, que es cuando el docente explica alguna materia porque hay dudas específicas sobre los temas de los que se va a aprender. Y luego está la presencia social y la gran olvidada por la mayor parte de los profesores presenciales que se
montan en el mundo del aprendizaje virtual, de la docencia virtual. Y también le pasa que a los profesores virtuales de hace años, aunque ya hayan trabajado anteriormente a la pandemia, esta presencia social es la más olvidada, porque representa que el profesor tiene que mostrarse como es, como persona, y ayudar, animar, ser un poco coach de esos alumnos, ¿vale? Todo esto va a hacer que realmente el curso gane color, los estudiantes sientan que están aprendiendo en una experiencia de aprendizaje común con todos sus compañeros y sus profesores, y no solo entran a un sitio donde resulta que hay PDFs para descargar, que hay que estudiar, porque luego nos van a poner un test y nos van a hacer un examen. No, el aprendizaje virtual es muchísimo más. Para lograr esto, no se hace de manera improvisada y no ocurre mágicamente en un aula virtual así de repente. Por cierto, Valesca, ya sé que me estoy pasando de tiempo, perdona, voy a intentar terminar lo antes posible. Esto tiene truco, ¿vale? Y hay que prepararlo muy bien. Antes de empezar el curso virtual, pero antes, es decir, unas cuantas semanas antes, hay que tener preparadas 3 cosas fundamentales que deben estar metidas en la maleta de cualquier profe virtual que se precie y para que sea feliz. Una de ellas es la planificación de la presencia docente. ¿Qué es esta planificación? Bueno, yo aquí os muestro un ejemplo de una de mis tablas, de un trocito de una de mis tablas de la planificación de la presencia docente. Esto es una tabla, bueno, yo lo pongo en formato tabla porque así lo veo mejor y yo me entero. Ahí es donde yo voy a mostrar absolutamente todo lo que va a pasar durante el curso, todas las interacciones que va a haber entre los alumnos y yo, todos los deberes que yo tengo en cuanto a creación de espacios en el aula, tengo que abrir tal módulo tal día tengo que dar aviso para no sé qué, tal día tengo que corregir, tal día tengo que descargarme no sé cuánto, o sea, todo lo que vaya a suceder durante el curso, yo lo tengo que prever y analizar y diseñar en una tabla parecida a esta, para que luego día a día durante el curso mi acción sea impecable. Luego, tenemos que crear una estrategia de comunicación. Esta estrategia de comunicación es fundamental porque si no se crean luego muchísimas incoherencias en los espacios virtuales. Por ejemplo, he asistido hace no mucho a un curso virtual en una universidad que había creado en el aula virtual un foro, pero era un foro de debate, no era un foro de dudas. Ahí no podíamos escribir dudas. En la plataforma virtual, el único sitio donde poder mandar una duda a alguien era a través de la mensajería interna, es decir, mandarle una especie de mensaje al profesor. También las dudas se planteaban en las clases virtuales y luego también las dudas se planteaban en un WhatsApp. Es decir, al final no había un banco donde consultar todas las dudas que se habían tenido y las explicaciones que había dado el profesor para no replantearlas nuevamente. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que había repetición de dudas por todos los lugares. El profesor perdió muchísimo tiempo porque tenía que atender 3 canales de comunicación que al final estaba siendo para lo mismo en vez de centralizarlo todo en uno, y no había un histórico realmente ahí que fuese útil para todos. Por otro lado, la estrategia de comunicación también se basa en cómo tú te comunicas con tus estudiantes, es decir, oye, tienes que acordarte de que tienes que poner a prueba tus 3 presencias docentes. No te olvides de ser didáctico. En tus mensajes tienen que siempre haber referencias a las actividades, a lo que están trabajando. Pero en tus mensajes tiene que haber siempre también algún desarrollo tipo cognitivo, algún tipo de concepto que necesites aclarar. Y no te olvides de ser tú, de darles ánimos, de decirles buenos días después del puente de no sé qué, o qué tal habéis pasado fin de año, o si sabes del cumpleaños de alguien, es decir, ser humanos. Es muy importante ser humanos. Y por último, la creación de los mensajes. Esto es algo muy curioso porque hay muchos profesores que lo hacen sobre la marcha, es decir, hoy tienen que mandar el mensaje de bienvenida, pues lo escriben hoy y lo mandan hoy. Mañana tienen que mandar un mensaje para anunciar de que se empieza la primera actividad, lo escriben hoy, o sea, lo escriben mañana y lo mandan mañana. No, esto hay que hacerlo todos, crear todos absolutamente de los mensajes que se prevean que van a existir, ¿vale? Todas esas comunicaciones antes de que empiece el curso, porque es la única manera de tener tiempo para reflexionar sobre esa comunicación y ser realmente eficientes. Es importante no excedernos en la comunicación no efectiva. Hay que ser comunicativos
en el tiempo y forma necesario, no más. Y bueno, para ir terminando, sí que me gustaría deciros que hay puntos muy importantes en el curso, en cualquier curso virtual, en la docencia virtual, que tenemos que tener en cuenta en la planificación, ¿vale? Por ejemplo, los puntos calientes o críticos de un curso normalmente suelen ser 4, ¿vale? Es el inicio, el momento de las presentaciones, el primer día antes de una entrega, para avisar a los estudiantes de que al día siguiente hay otra entrega, para que no se olviden, porque muchas veces ellos se olvidan o lo han puesto mal en su calendario, y así le estás dando un margen de un día para ponerse las pilas. El día posterior a la entrega, revisar que todos hayan entregado y ponerse en comunicación con los que no, preguntar por qué es lo que ha pasado, dar opciones para ver si esa entrega se puede realizar. Y luego el día final, de la entrega final. Fundamentalmente son esos 4. Pero luego también hay otros hitos del curso. Es el momento de las presentaciones es fundamental, hay que leerlas todas, hay que contestarlas todas, porque en ese momento vamos a identificar qué estudiantes pueden tener más problemas de continuar en el curso o de abandonar. Por ejemplo, si tenemos estudiantes de secundaria, en España sucede mucho con los de la etnia gitana, ellos tienen unas costumbres culturales perdonad, muy diferentes, ¿no? Entonces ellos cuando son muy jovencitos, sobre todo las mujeres con 13 años o así, bueno, pues ya las retiran del colegio o empiezan a ayudar en casa y a trabajar, algunas las casan, demás. Entonces, comprender ciertos colectivos, comprender sus necesidades nos puede poner en preaviso de los problemas que pueda haber. A mí me ha pasado en la universidad de tener estudiantes que, por ejemplo, se han quedado embarazadas de repente. Entonces, sabes que va a haber circunstancias que probablemente incidan, ¿no? Otros que tienen un viaje porque están haciendo además de trabajo, ¿no? Están trabajando a la vez. Entonces tienen que hacer un viaje, tienes que prever con ellos, en fin. Luego, si estáis haciendo un curso, por ejemplo, gamificado, ya tenéis hitos específicos de la gamificación, de la metodología que estáis usando. Y luego también las particularidades de cada estudiante, ¿no? Como es la que os he comentado un poco, problemas familiares que pueda haber o con bajos conocimientos previos, con necesidad de soporte y demás. Y ya, para terminar, esta rueda emocional os la pongo para que la disfrutéis vosotros y vosotras solos, vais picando encima de cada una de las cositas y os van saliendo unos mensajes para que los leáis. Porque esto tiene mucho que ver con la presencia social y recordad que sois personas y vosotros mismos y vosotras tenéis que autogestionar vuestras propias emociones para ser realmente grandes profesores en la virtualidad. Y para terminar, comentaros que tenéis un gran poder en la educación virtual que se llama la construcción de la COI, que es la comunidad de aprendizaje. Se construye a través de la presencia social docente, así que no subestiméis nada a esta presencia social. Y bueno, aquí os pongo algunas de las características que debe tener una COI, porque no solo son foros, es decir, no por tener un foro tenemos una COI, ¿vale? La COI hay que construirla, la comunidad de aprendizaje, la construimos en base a la creación de hilos de conversación, pero sobre todo de una guía. Nosotros somos guía de todas las comunicaciones que se creen al principio en esa comunidad. ¿Vale? Tenemos que ir fortaleciéndolas, aportando nuevos temas, nuevos puntos de vista, retando a los estudiantes para que saquen nuevas conclusiones, que pongan en juego su capacidad crítica. De esta forma, la mayor parte de las veces vais a ver que cuando vais a crear una comunidad de aprendizaje, esta COI, cada vez vais a necesitar menos estar pendientes de vuestro aula virtual en cuanto a temas de foro de dudas, porque entre los propios estudiantes se van a responder a sí mismos, unos a otros, porque van a conocer las respuestas gracias a todo este aprendizaje que están construyendo en red. Bien. Bueno, cuidar la COI. Aquí tenéis un ejemplo, lo vais a leer con calma, de uno de mis mensajes cuando, por ejemplo, se crean algunas dinámicas como son los debates, suelen ser muy tediosos y muy largos en el tiempo y suelen ocupar un gran espacio en los foros. Al final hay demasiada letra, la gente ya cuando está el debate a medias ya no le apetece leer. Hacer un resumen tipo motivador, comentando un poco el partido, les suele ayudar un montón para motivarse y entrar a participar.
ahí tenéis una estrategia que yo utilizo mucho. Y ya por último, obvio, el cambiar el chip, por favor, pasad del rollo de mandar leer un PDF, simplemente pregúntame las dudas en un foro, vete a un debate y luego entrega el trabajo en PDF. Debemos amar un poco más a nuestros estudiantes y proponerles otro tipo de dinámicas diferentes, como por ejemplo son las simulaciones conscientes y no conscientes, los escape rooms, los breakout, gamificaciones, juegos de rol, retos, el trabajo-aprendizaje a través del design thinking, rutas de aprendizaje diferentes porque tenemos realidades distintas. Bueno, sobre esto vuestra profesora Valesca ya os ha hablado de mi libro. En él vais a encontrar algunas de estas dinámicas, 4 en concreto, que os pueden venir muy bien para arrancar en este tema si no lo conocéis. Está gratuito en mi página web, que por cierto podéis acceder directamente desde aquí pinchando encima, ¿vale? Simplemente de la imagen. Y nada, como final, aquí tenéis el traductor, el Google Traductor de la educación virtual de calidad, ¿vale? Todos los pasos que debéis dar para realmente ser profesores competentes en la virtualidad. Porque recordar que la educación no es llenar un cubo, no es llenar un LMS de PDFs, sino encender un fuego, que eso es prácticamente 100% la presencia docente. Así que hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme el rollazo que os he metido, siempre hablando de más, y ahora espero que podamos tener este ratito de encuentro. Voy a dejar de compartir para que podamos hablar y si tenéis dudas, comentar algunas cositas. Perdonadme por el exceso de hablar, de tiempo consumido. Podemos estar un ratito hablando, ¿eh? No pasa nada. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Bueno, entonces estamos abiertos ahora unos minutitos para preguntas y muchas gracias por tu material, por tus diapositivas que trajeron muchos elementos que pueden ayudarles a buscar otras cosas, ¿sí? Para que las profundicen como para sus clases, ¿sí? Cada uno de los modelos, por ejemplo, es un mundo, ¿sí? Cada uno de estos modelos es un mundo. Como dijiste, trabajas y un semestre o 2 semestres, qué sé yo, solo en el diseño tecnopedagógico. Entonces hay muchas cosas que hay para estudiar y para profundizar, para disminuir, digamos, sí, todo el problema de que muchos, sí, todos los docentes y futuros docentes tienen o las dudas que tienen con respecto a la planificación, ¿sí? De las clases. No sé quién quiere empezar a hacer alguna pregunta de los que están, si la quieren hacer en el chat. O abierto por aquí, como queráis, ¿eh? Sí, no me importa. Por cierto, disculpad que no estuve atenta al chat, porque claro, como estaba compartiendo pantalla no lo veía y ya veo que el truco para escuchar el vídeo era que yo apagase mi micrófono. Lo siento, ¿eh? Pero bueno, tenéis el vídeo en la presentación. A ver. Veo por aquí que había dudas sobre el tema del LMS, ¿verdad? Que no conocíais lo que era, simplemente pues ya la profesora Valesca lo ha resuelto. Hace referencia a los entornos virtuales de aprendizaje, que son el Moodle, pues el Classroom y el Camilo. Al final os puse una diapositiva donde venían un montón, el Blackboard. No sé cuál se estila, ¿cuál utilizáis ahí en Brasil? Acá en la universidad, nuestra universidad, tenemos Moodle y Google Classroom, los dos. Ajá. Y los profesores pueden elegir lo que quieran. Ah, genial. En España también es muy habitual el Moodle, ¿eh? Es el más usado prácticamente. El profesor Moacir hizo una pregunta. Si para usted hay diferencia entre enseñanza a distancia y educación a distancia. Vamos a ver, no sé si igual te has querido referir a enseñanza o educación a distancia y online. Igual es esa la pregunta, porque enseñanza a distancia y educación a distancia tiene un matiz muy, muy pequeño quizá. En cuanto a la enseñanza a distancia y la educación online son muy distintas. Por ejemplo,
Hace muchísimos años, cuando empezó el tema de las universidades a distancia, no había internet, o sea, sí había internet, pero no lo tenías en tu casa, era algo privilegiado. Había universidades como, por ejemplo, la universidad, la UNED, sí, online, ¿ves? Ya me parecía a mí, muy bien. La universidad, la UNED en España, era una universidad a distancia. ¿Esto qué significa? Lo que hacía era enviar el material a través de libros, fotocopias, lo que fuese, por correo al estudiante a su casa. Entonces le llegaba físicamente, abría el paquete como si fuese uno de los de Amazon, ¿vale? Que pedimos, y ahí tú tenías tu material y lo estudiabas, ¿vale? Y entonces también te decían, bueno, pues puedes ir tal día a tal universidad porque va a tener abierto un aula donde vas a poder tener una tutoría. Y luego vas a tener tu examen presencial en esa universidad que está cerca de ti, porque había convenios, ¿vale? Entre esa universidad, la UNED, y ese lugar donde tú estuvieses, ¿vale? Residiendo. Por eso podías estudiar en otra ciudad, no tenías por qué moverte a Madrid, podrías estudiar en Galicia y estudiar en la UNED de Madrid, ¿vale? A través de esa educación a distancia. Es muy distinta a la educación online, porque la educación online no está centrada solo en los contenidos, que era lo que os decía, que esa otra educación a distancia sí, lo que te llegaban a tu casa eran contenidos, materiales, que tú tenías que ver solo por ti mismo y ti misma, estudiar, porque luego ibas a una tutoría un día concreto y después ibas a un examen. En la educación virtual, en la educación online, tenemos plataformas online, aulas virtuales, donde está toda esa documentación, pero además está esta querida COI, que es la que os llamo, que os digo a vosotros que es la comunidad de aprendizaje virtual, que es la que constituimos entre todos. Es como una especie de red social para que nos entendamos, pero dentro del aula. Entonces, no solo como alumno construyes conocimiento a través de los materiales, sino que lo construyes a través de las personas, de tu profesor y de tus compañeros, además de todo el resto de Internet. Fijaros si ha cambiado la educación. Muy buena pregunta, ¿eh? Es totalmente diferente. Gracias, muy amable. De nada. En España hay prejuicio hacia esta educación online con respecto a la educación básica, a los niños, a los jóvenes, o es algo que está como mucho más aceptado, o hay diferencias si es nivel universitario, si es educación corporativa, si es, ¿qué te parece? Una grandísima pregunta. Y además es una pregunta que ha cambiado un poco, la respuesta ha cambiado un poco con el tema de la pandemia, ¿vale? La educación virtual en España estaba mal vista en general, ¿vale? Antes de la pandemia ya, porque se consideraba que era como fácil, ¿no? Si tú decías estoy estudiando en una universidad online, la gente creía, te prejuzgaba, ¿vale? Era una idea preconcebida de que, pues será una educación de peor calidad. Pero eso es mentira, solo que, bueno, la gente no estaba acostumbrada, entonces era como que si tú no ibas presencialmente, era casi como si te regalasen el título, pero es mentira, porque aquí hay grandes universidades en España, como es la UOC, que lleva 25 años de universidad online y que es una universidad dura, ¿eh? O sea, yo como profesora os lo puedo decir, es de gran exigencia para los estudiantes. Así que, bueno, esa preconcepción sí que existe. Ahora espero que empiece a dejar de existir porque efectivamente con la pandemia, digamos que todo el mundo se ha puesto en nuestros zapatos, ¿no? Lo que se dice, ¿no? No hables de mi vida hasta que andes en mis zapatos, con mis zapatos. Ponte en mi lugar. Ahora que todos estamos probando la educación virtual con todo lo complejo que es diseñarla, como habéis podido ver en la presentación que os he hecho, empiezan a valorarla realmente, porque están viendo que es de una gran calidad, tiene que ser de una gran calidad, porque el aprendizaje es muy diferente, la forma de aprender es muy distinta y requiere de unas implicaciones tanto por parte del estudiante como por parte del profesor muy distintas. Por ejemplo, en la presencialidad, el estudiante puede tener la opción de ser pasivo, es decir, yo me siento allí, el profesor me habla, yo tomo mis apuntes y a examen. Esa es una opción, pero en la virtualidad esa no es una opción. Tú tienes que ponerte tus propios horarios para organizar tu tiempo de trabajo, para organizar tu tiempo de hacer las actividades, de aprender. Es mucho más demandante. Y ahora mismo el mundo se está dando cuenta de eso, así que yo espero que cambie un poco la percepción.
Y en cuanto a nivel empresarial, también había un sesgo muy grande. Se empezó a hacer a nivel virtual porque era más fácil, ¿no? Para sobre todo los directivos, que es un perfil profesional muy ocupado, que tiene muy poca disponibilidad en el tiempo para formarse. Y generalmente necesitaban mucha autonomía, entonces se hacían cursos de bastante baja calidad, en el sentido de que eran como si fuesen repositorios virtuales, un lugar donde yo dejo los PDFs famosos, el alumno se los descarga, los lee y tal, y después hace un cuestionario o una prueba para ver si puede pasar el curso. Entonces también tenía un poco de mala fama, ¿vale? La educación virtual. Pero todo esto está transformándose porque las nuevas metodologías, las nuevas formas que nos propone el diseño tecnopedagógico para diseñar aprendizajes y experiencias de aprendizaje están cambiando estos cursos virtuales. Entonces, al ofrecer algo diferente, de más calidad, donde se abarca no solo el aprendizaje memorístico, sino el aprendizaje competencial en virtual, es algo que está suponiendo un cambio realmente en la calidad del aprendizaje online. Así que se está empezando a ver diferente. No obstante, como bien me comentabas, Valesca, también hay una pregunta con respecto a la edad, ¿no? ¿Cómo está visto esto en niños más pequeños, en el aprendizaje más básico? Bueno, durante la pandemia se ha podido constatar de que efectivamente, esto ya lo sabíamos, tú para poder realmente aprender en virtual muy bien, necesitas tener una serie de capacidades, habilidades, competencias que generen autonomía propia y personal. Tú seas capaz de tener habilidades propias para moverte en la plataforma tú solo o tú sola, sin necesidad de que te ayuden tus padres, sin necesidad de que te esté un profesor siempre encima por los problemas técnicos, y también te sepas administrar tu trabajo, es decir, qué te han mandado a hacer. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué experiencia de aprendizaje estás viviendo? Primero me tengo que leer esto o ver este vídeo, luego tengo que hacer esto. Para hacer todo esto se requiere un tipo de madurez que no se tiene cuando se es muy pequeñito, porque ese tipo de autonomía no se trabajó, básicamente. Probablemente se pueda llegar a tener más de la que ahora mismo hay, es decir, probablemente niños de primaria y niños de secundaria puedan tener más habilidades y autonomía personal de la que ahora mismo tienen. Pero la educación presencial que hemos tenido hasta la era de la pandemia no estaba diseñada para crear seres autónomos desde tan pequeños, ¿vale? Sobre todo se les promovía ser más autónomos en los últimos cursos de la educación secundaria y bachillerato, aquí en España se llama así, es los cursos anteriores al acceso a la universidad, porque se sabe que en la universidad van a requerir esta autonomía. Pero si no fuese por ese reto, ese hito que había que alcanzar, no se les estaba formando para ello. Entonces, muchos profesores lo han visto durante la pandemia. Han visto que creían que sus estudiantes de la ESO, de la educación secundaria, estaban mucho más preparados y preparadas para enfrentarse a la educación virtual. Y en el momento clave se dieron cuenta de que no eran capaces de entrar en el email adecuadamente, de escribir un email adecuadamente tampoco, que no sabían dónde tenían los archivos, que no sabían organizarse, no sabían tampoco cómo trabajar adecuadamente en esas plataformas, porque ya sabéis que, bueno, hay a ciertas edades que si metes a unos alumnos en un chat, se puede montar una tremenda, porque se empiezan a insultar, empiezan a tener malos usos de internet, a compartirse fotos y memes, a insultar al vecino, bueno, pues todo este tipo de cosas que se han ido controlando en las aulas presenciales hasta ahora, simplemente para que no sucediesen, ¿vale? O bloqueando, han despuntado todas en la pandemia. Entonces, bueno, ahora mismo no se está recomendando la educación virtual para la ESO, primaria, por ejemplo, pero no se está teniendo otro remedio que hacerla cuando hay periodos de confinamiento. Porque si tienes un estudiante que ha cogido el COVID o tiene que estar en casa porque sus padres tienen el COVID o un primo o lo que sea, va a tener que hacerlo virtual. Entonces, me da la sensación, yo espero que los profesionales de la educación presencial se hayan dado cuenta de la importancia que tiene en educar en la autonomía personal de los estudiantes, para que sean capaces de enfrentar cualquier contexto al que se vayan a dirigir. Por ejemplo,
Yo como profesora de secundaria presencial, en algunos colegios en los que he estado dando clase, me he encontrado a estudiantes de bachillerato, nivel alto ya para pasar a la universidad, que no sabían lo que era una universidad virtual, no sabían apenas lo que era un aula virtual. Sí que conocían el Google Classroom, pero simplemente como un lugar donde le dejaban algunas cosas el profesor y entregaban algo, pero no había una conexión real de lo que es un aula virtual. Entonces, yo siempre me preocupaba en enseñarles que era un aula virtual de verdad. Los metía en un aula virtual de verdad de universidad. Les enseñaba y les decía, chicos y chicas, si en algún momento queréis estudiar en virtual, esto es lo que os vais a encontrar. Tenéis que estar preparados y preparadas para ello. Y que creo que tenemos mucho que aprender y se están cambiando muchas concepciones, se están derrumbando muchos prejuicios. Y yo creo que todo esto, el COVID es negativo en todos los sentidos, pero creo que a nivel educativo nos está haciendo quitarnos la venda de los ojos y destaparnos a un mundo, ser conscientes de que hay otra realidad que hay que asumir. Espero haberte respondido. Sí, muchas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Yo tengo otra pregunta, no, es la última mía, ¿sí? Acá tenemos muchos que recién están empezando con la docencia, ¿sí? Han tenido algunas pocas experiencias y de aquí a 1 año, 3 años van a ingresar en el mercado de trabajo, en el mundo del trabajo, sea como lo llamemos, ¿sí? Bueno, ¿qué perspectivas piensas que habrá para ellos en términos de la docencia, teniendo en cuenta toda esta experiencia y lo que estás viendo que está pasando ahí, por ejemplo? Me decías, perdona, que en qué se van a encontrar, ¿no? Cuando Sí. terminen. Bueno, yo creo que ahora mismo más que nunca para ser profesor o profesora tenéis que ser más vocacionales que nadie. De verdad, si no amáis la formación, si no amáis la educación, pensaros en cambiar de trabajo. Es algo que dijo hace poco además un profesor que es una personalidad aquí en España que se llama David Calle. Lo dijo en un medio de comunicación, no sé si era el ABC, El País, no sé dónde, pero bueno, es un medio de comunicación, periódico virtual. Lo decía muy claramente, estamos en una época muy dura a nivel de ser un profesor, ¿vale? Nuestro trabajo no es cómodo ya, eso se acabó. Es un trabajo muy demandante, además con muchísima responsabilidad más que nunca y requiere de muchísima energía por nuestra parte. Y además es mucho más complejo, por justo una de las cosas que os comentaba en la conferencia, las generaciones digitales a las que nos estamos enfrentando, ¿vale? Yo recuerdo cuando era pequeña, a mí me dieron clase, pues el típico profesor mayor que se paseaba por clase, te decía, haz estas actividades, mientras se daba él un paseo por clase todo tranquilo, y después al terminar la clase, pues te mandaba unos deberes para casa y ya estaba. Y al día siguiente explicaba la lección, corregía en clase esos deberes y te mandaba más deberes para hacer en casa. Y la dinámica era esa. Eso es muy cómodo, porque mientras tú estás haciendo esos deberes, él está corrigiendo los exámenes que hizo con el otro grupo y estáis los dos entretenidos. Él no se lleva trabajo a casa, tú sí te lo llevas porque haces deberes para después, porque son los deberes que al día siguiente va a corregir, porque así ya estás ocupando un tiempo de clase que el profesor está bastante pasivo porque simplemente es corregir en presencial un poquito lo que se ha hecho. Ahora no, ahora nos estamos pasando a un aprendizaje muy poco individualizado. Las experiencias de aprendizaje que queremos diseñar son mucho más dinámicas. Tienen que estar basadas en la emoción. Para ello no podemos abordar ya un contenido tal y como lo hacíamos antes. Es decir, a los estudiantes ya no podemos decirles, oye, mira, hoy vamos a dar el ciclo del agua, ¿vale? Vamos a aprender sobre el ciclo del agua. Y le empiezas a hablar. Ay, pues el agua está en estado sólido, luego está en estado líquido, luego pasa a gaseoso, por estas razones, no sé, ahí tan teórico. Ya no puedes hacer eso, porque eso lo que hace es que los estudiantes tengan cero motivación. Lo que deberías hacer es, oye, ¿sabéis que existen los Pokémon, verdad? Sí, Polín, claro que sabes que existen los Pokémon. ¿Cuáles son vuestros preferidos? Tal, 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 tal. Muy bien.
¿vale? Pues en las batallas Pokémon, ¿recordáis qué tipos de Pokémon había? Sí, había el de fuego, había el de agua, había el de eléctrico, el de tierra, vale. Oye, ¿el de agua quién vencía? Ah, pues podía vencer al de tierra porque... ¿Y eso por qué? Ah, porque produce una erosión. Ah, la palabra erosión, ok. ¿Pero podía vencer al fuego? No, el fuego apaga el agua. O sea, perdón, al revés, el agua apaga el fuego. Y el tema de la electricidad, ¿cómo pasa? Es decir, ¿cómo evolucionaba ese Pokémon? ¿En qué se convertía? Y cuando evolucionaba, ¿qué poderes tenía? Ah, estos nuevos. Ah, vale, porque resulta que al evolucionar el Pokémon de agua, después ya podía hacer hielo. ¿Por qué? ¿Por qué podía hacer hielo? Ah, ese es el estado sólido del agua, ¿vale? Entonces, ahí sí, le estás contando el ciclo del agua, puedes hablarle un montón de cosas, podéis hacer incluso una batalla Pokémon en clase, pero hazlo divertido, hazlo motivador, hazlo que conecte con lo que le interesa a ese estudiante. Entonces, eso requiere de una capacidad de profesor impresionante. Requiere que no solo estemos en nuestro mundo, sino que ya, pues mira, yo soy millennial, ya me estoy haciendo viejecita, pues ya soy mayor. Los millennials hemos crecido, pues ahora tenemos que fijarnos en lo que les gusta a los centennials para conectar con ellos, ¿vale? Que les gusta el Among Us, que es el videojuego este, el juego de que hay uno que hay que destapar al que no es, bueno, no sé. Eso también hay que conocerlo para hacer dinámicas que peguen con eso, ¿vale? O que ha salido una nueva película de Los Vengadores, pues intenta hacer algo que tenga que ver con ello. O sea, algo motivante. Métete en temas de gamificación, hazles un escape room, enciérralos en clase, ponles candados que tengan que desvelar, claves que estén relacionadas con los contenidos de clase. Por ejemplo, con una profesora a la que quiero muchísimo, se llama Altamira López, ella vive en Burgos, en un colegio que es el Virgen de la Rosa. Hicimos hace unos años un escape room como si fuese un examen, ¿vale? En vez de ser un examen escrito al que tenían que ir los estudiantes de Historia de España, los encerramos en un aula en la que teníamos ambientada como si fuese la casa de la abuela. Metimos allí un televisor viejo, una mecedora, una de estas sillas de la abuela, metimos un esqueleto, ropa antigua y con un montón de candados ellos tenían que ir superando fases que tenían que ver con la historia de España. Entonces, ser profe hoy día es muy duro, es muy imaginativo. No te vas a quedar nunca estancado y no puedes porque se te van a comer en clase. Entonces, sed vocacionales, de verdad. Y además va a ser mucho mejor para vosotros y para vosotras porque vais a disfrutarlo. Ese es mi mayor consejo de lo que os vais a encontrar. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer la última pregunta? Están tan calladitos, ¿sí? Sí, ¿no? Os voy a buscar lo del escape room. Bueno, si vais a mi blog, Camino, una millennial de profesora se llama, ¿vale? El de profesora. Vais a poder ver el del escape room. Y os lo voy a pasar porque seguramente os guste bastante ver esa experiencia. Ha sido muy divertida. A ver. Ah, y luego también virtualizamos ese escape room, por cierto, para que durante la pandemia lo pudiesen hacer con los padres en casa, ¿vale? Os voy a pasar el escape room virtualizado. A ver. Y el chat. Aquí. Este es mi blog. Ahí si cotilleáis encontraréis algunas cositas. No me da tiempo a escribir todo lo que hago, pero bueno, hay algunas cosas. No sé si tenéis alguna duda, por ejemplo, con respecto al tema de los tiempos en la virtualidad. Suele ser difícil normalmente adaptar eso. Si alguien tiene alguna duda, que la plantee. Soy todo oídos. No, por mi parte, a mí no hay preguntas, sino congratulaciones. Fue estupenda, una charla fantástica. Y es interesante, sí, es un desafío por parte de los profesores, incluso con profe Valesca, porque incluso a ella ha sido un gran desafío hacer las clases virtuales en distancia en la pandemia. Y por eso, claro, ella a veces incentiva a los alumnos a ser creativos con sus clases, ¿sí? Pensar cuáles serán sus alumnos, ¿sí? Cuáles serán las personas que serán el target, como usted dijo, ¿sí? El target, ¿sí? Que llamamos wow en portugués, ¿sí?
y hay que pensar, hay que hacer las clases dedicadas, ¿sí? Con amor. Hay que hacer tus clases, la carrera, ¿sí? De docente, hay que hacer todo con amor, ¿sí? Con ganas, ¿sí? Y con confianza, ¿sí? Porque desafíos siempre habrán desafíos. Pero si usted tiene la confianza de que todo al final usted logrará éxito, es casi cierto que la victoria llegará. Seguro. Muchas gracias, Gabriel. Sí, la verdad es que tu comentario es genial y son preciosas las palabras que usas para describir a tu profesora. No es nada fácil hoy en día ser profesor y menos en este momento en el que hay tantos cambios en la educación. Pero recordad que no estáis solos y solas porque tenemos redes sociales que son las que nos salvan. En las redes sociales hay comunidades de profesores enormes. Os voy a recomendar una que es genial, aquí en España se mueve muchísimo, se llama Espiral. No sé si la conocéis. Espiral Educación. Pues apuntárosla, tienen Twitter, están los premios Espiral, por cierto, donde podéis encontrar, hay un repositorio de más de 4.000 proyectos educativos, de todas las áreas educativas, de todos los niveles educativos donde podéis encontrar. Todos tienen que ver con la innovación educativa. Al final hay youtubers, profesores también, donde podréis encontrar un montón de tutoriales, consejos. No estáis solos, no estáis solas y vais a poder enfrentar perfectamente este desafío. Y de verdad que hoy ser profesor hoy día, yo creo que es mucho más motivador que nunca. Es una de las profesiones más bonitas que hay. A ver si encuentro el link y os paso también lo de Espiral. Bueno, de todos modos, a veces me tenéis a mí, así que podéis preguntarme lo que queráis cuando queráis. bueno, muchas gracias por todas las sugerencias. Estoy segura que serán muy útiles para estos futuros docentes y algunos ya docentes. Podemos terminar por acá, que ya estamos en nuestro tiempo. Sí. Muchas gracias entonces a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias por haber aceptado y fue un gusto pasar este tiempo contigo, Camino, que puedas volver a compartir tu experiencia con nosotros en otros momentos. Muchísimas gracias a ti, Valesca, por invitarme. De verdad, tus alumnos son fantásticos. Encantada de conoceros un ratín y pasar este ratito tan bueno con vosotros y vosotras. Y ya sabéis, me tenéis en internet, @caminologa, para lo que necesitéis, ¿vale? Hasta otra oportunidad que tengamos. Sí, gracias. De nada.